Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceseras. Ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para vos que pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que hoy ha titulado Conciencia histórica y conciencia política. Voy a empezar diciendo que en Estados Unidos no está en debate quién tenía razón en la guerra de secesión. No se lo plantean. Es un episodio o una contradicción la que enfrentó al norte con el sur, sí, en Estados Unidos, que se cerró con la guerra. Triunfó el norte, que era nacionalista, sí, que era industrialista, que levantó la bandera del abolir de esclavitud, entre otras cosas, más que por razones humanistas, claro, porque de esa manera le restaba base al sur, que sí era esclavista, que era una economía basada en la contratación, en la tenencia de esclavos, en la explotación, sí, de esclavos, y entonces los esclavos del sur fueron aliados del norte porque se estaba en juego su vida misma, claro, su libertad, claro. Bueno, ahora, con el triunfo del norte, que impidió que Estados Unidos, porque si triunfaba el sur hubiera sido una colonia inglesa, una semicolonia inglesa del tipo de la que fue la Argentina, sí, produciendo algodón para las fábricas textiles inglesas y recibiendo de Inglaterra los productos industriales ingleses. Claro. Pero ese sector fue completamente derrotado y se impuso el norte, que repito, era nacionalista, industrialista, que quería construir, claro, unos Estados Unidos prósperos e independientes. En la Argentina eso no ha ocurrido todavía, y entonces vivimos nuestras pugnas como pugnas que son la reiteración bajo nuevas formas, en otras condiciones y en otro tiempo histórico, de las que siempre tuvimos, de las que tenemos desde que el país nació. Y entonces en la Argentina eso le da una relevancia al debate histórico que no tienen en países que concluyeron su desarrollo histórico burgués, digamos así, claro, que se construyeron, sí, como naciones capitalistas autónomas. En la Argentina, como no ocurrió eso, sigue partiendo aguas si te gusta Rosas, si sos antirrosista, si te gusta Mitre Sarmiento o preferís a Facundo y los caudillos federales del interior. La grieta, como se diría hoy. La grieta. Sí, sí. La grieta nuestra, en cierto sentido, no en todos, es una grieta que se perpetúa y que parte aguas. Acá puede venir un tarambana que de historia no sabe nada, como Milei, y decirnos que la Argentina fue el primer país del mundo hace 100 años. Y vender ese verso como si fuera una buena moneda, como si fuera, claro, una moneda de oro. Claro. Y en realidad la falta de una conciencia histórica precisa por parte del país permite que eso, en lugar de generar una burla pública como merecería, sea tomado como una expresión tan buena como cualquier otra, tan controvertible como cualquier otra, pero como algo que
digamos, de lo cual no podemos reírnos. Entonces, la conciencia histórica se transforma para nosotros en una cuestión que es constitutiva de la conciencia política. Por ejemplo, estamos viviendo, porque esto tiene una relación muy estrecha con la actualidad que vivimos, y por eso tiene sentido, porque no es un tema académico el que estoy trayendo acá. Es un tema, por ejemplo, que tiene una íntima relación con lo que pensamos sobre el destino, la significación y los modos de hacer que prospere la industria nacional. Donde además también hay una extraordinaria continuidad histórica en las confrontaciones de modelos. El puerto de Buenos Aires, que era dominado en el siglo XIX por los comerciantes, importadores y exportadores que estaban asentados en el puerto, era un socio estrecho y natural del imperio inglés. Y pregonaba, como de alguna manera pregona hoy Milei, el libre cambio. O sea, si queríamos tener una industria propia o ramas determinadas de la producción argentina propia, esas ramas tenían que estar en condiciones de competir y derrotar a las mercancías que podían venir del exterior. Era una posición absolutamente interesada por parte de los importadores y exportadores, porque esa fórmula era la fórmula apropiada para que ellos lograran llevar a cabo su negocio. Pero era profundamente falsa, porque Inglaterra venía de ser el primer país que había vivido la revolución industrial y que había logrado la producción en masa de productos industriales, de calidad y precios invencibles en el mundo. Y si la Argentina quería hacer algo parecido a eso, tenía que empezar no protegiendo las industrias propias. Esto ya se debatió en aquella época. Se debatió entre Buenos Aires y economistas del interior, como fue el caso del gobernador Ferré de la provincia de Corrientes, que sostenían que sin esa protección el interior provinciano, que lo estaba viviendo a eso, vería la ruina de sus industrias naturales, que eran primitivas, pero que le daban de comer a centenares de miles de personas. Claro, sí. Los ingleses llegaron a hacer, aunque es un dato poco conocido llegaron a mandar a la Argentina botas de potro, similares a las que nuestros artesanos de cuero hacían acá, pero infinitamente más baratas. Claro, tenían un proceso industrial de por medio, claro. Claro, llegaron a vendernos ponchos, compitiendo con las industrias textiles de Santiago del Estero, de Córdoba, claro, de La Rioja, del interior provinciano, que no tenían las condiciones de producción industrial modernas que ya había adquirido Inglaterra, y en consecuencia, puestas a competir, el único destino que podía aguardarles era la ruina,
¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió realmente. ¿Qué es lo que ocurrió sí. realmente? Sí, sí. La importación inglesa destruyó las industrias artesanales del interior, pero no para que esa destrucción diera lugar al nacimiento de una industria argentina moderna, sino para que el país no fuera un país industrial. Conocer eso es ya un modo de saber lo que no podemos hacer hoy. Y cuando digo hoy, estoy hablando de un hoy un poco largo, sí, porque podría remontarme a lo que hizo Martínez de Hoz, claro, abriendo la frontera de Argentina a las importaciones extranjeras y arruinándolas con los automóviles y los electrodomésticos importados de Japón, los textiles importados de Asia y otras cosas semejantes, arruinando la industria argentina. Pero esa discusión de ninguna manera se cerró, como de alguna manera en la Argentina no se cierra nunca nada, no, con los debates de aquellos primeros años posteriores a la Revolución de Mayo. Siguió adelante. Y ahí viene algo que, por ejemplo, Milei, no sé si desconoce por completo, pero si lo conoce, lo omite deliberada y maliciosamente, como es la primera aparición en la Argentina de proposiciones proteccionistas sistemáticas y sólidamente argumentadas en la década en 1874 por boca de Vicente Fidel López, de Carlos Pellegrini. Y cuando hablamos de Carlos Pellegrini, estamos hablando de Roca, estamos hablando de la generación del 80, que en general fue una generación proteccionista, con excepciones como la de Juárez Elman, pero donde había importantes figuras proteccionistas, empezando por General Roca. General Roca, en un discurso cuando inauguraba la línea ferroviaria del Trasandino que iba a ir a Chile en Mendoza, planteaba que era un desastre que la Argentina exportara semillas de lino en lugar de exportar tejidos. Y en el debate del 74 se dijeron cosas como que no podía seguir ocurriendo que la Argentina mandara a Gran Bretaña lana de oveja y le comprara pulóveres, claro, a Gran Bretaña. Que lo que la Argentina debía hacer es desarrollar una industria textil propia. Claro, siempre la materia prima, o sea, claro, nada más. Y exportar eso que en esa época no se llamaba así, pero que hoy llamamos valor agregado. Claro, sí. Que además de ser algo que enriquecía matemáticamente al país, era una manera de generar trabajo para miles y miles de argentinos. Claro, indudablemente. La cara opuesta de lo que vemos hoy, donde el ingreso masivo de mercaderías baratas extranjeras sobre la base de un dólar subvaluado y sobre la base de la destrucción de los mecanismos protectores del país, vemos el cierre de industrias, el cierre de fábricas de distinto tipo, y encima soportando la argumentación falaz de que los neumáticos argentinos son más caros que los neumáticos extranjeros. Falaz, no porque sea falso el dato es correcto. Es verdadero. Pero el dato ese omite que si hoy
cerramos las fábricas de neumáticos, mañana cerramos las fábricas de pulobres, pasó mañana las que producen vaqueros Far West, pasado mañana las electrónicas, terminamos con el régimen que permite que hagamos teléfonos celulares en Río Grande de Tierra del Fuego, y así por el estilo seguimos, vamos a poder recibir una cantidad de mercaderías extranjeras que son efectivamente más baratas que las argentinas en ciertos rubros, pero nadie las va a poder comprar, porque los argentinos no van a tener trabajo. Y es lo que está pasando hoy, Aurelio. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Sí, sí. Pero por eso digamos, si el tema de la columna, conciencia histórica y conciencia política, lo restringiéramos a una temática que está dentro de esa cuestión, que es conciencia histórica y conciencia industrial, estaríamos llegando claramente a la conclusión de que tener una conciencia histórica clara nos permitiría a los argentinos saber de antemano lo que va a pasar cuando nos proponen políticas de desprotección de la industria nacional, que no la formulan así, no la formulan como desprotección, porque eso las haría sospechosas, la formulan como que los argentinos tienen derecho a comprar las cosas a un mejor precio. Claro, lo plantean desde ese lugar, sí, sí. Lo plantean desde ese lugar porque es el lugar tramposo. Claro, sí, sí. Pero hubo épocas en que eso era cierto, por allá por el 1860, 1874, eso era cierto para una infinidad de rubros que después pasaron a ser parte integrante de la industria argentina. El público de hoy seguramente ignora, porque solamente estudiándolo te podés enterar, de que durante mucho tiempo la Argentina consumía azúcares importados de Francia, que casi todos los vinos y licores que se consumían en el país y que le costaban al país una enormidad de plata, venían del extranjero, que los vinos de Cuyo, digamos, por la acción de los importadores de la ciudad de Buenos Aires, había llegado a ser vistos como de pésima calidad por los consumidores argentinos. Y si uno quería supuestamente consumir buenos licores y vinos, tenía que comprar los vinos y licores extranjeros. El azúcar francesa se sostenía entonces, era de mejor calidad que la que se hacía en Tucumán o en Santiago del Estero o en Salta, y así por el estilo. Entonces, eso en el orden de lo que sería la producción industrial o la economía nacional y su relación con la ciencia y con el conocimiento histórico. En otros órdenes, el conocimiento de cómo han ido conduciéndose las mayorías nacionales también es un patrón para poder posicionarse ante el país. En 1945, a fines del 29 de octubre de 1945, un periódico que se llamaba Frente Obrero publicaba una nota celebrando la realización del 17 de octubre con un texto en el cual decía: los que ayer gritaban viva Irigoyen, hoy gritan viva Perón. En una frase establecía la continuidad existente entre dos momentos del movimiento nacional y popular de la Argentina. Y decía: con Irigoyen, los que gritaban viva Irigoyen habían conquistado los derechos políticos. Hoy gritan viva Perón porque están conquistando sus derechos económicos y salariales. Entonces, ahora, para poder construir ese mensaje, había que tener
una noción muy clara del pasado argentino, que en ese momento era un pasado muy inmediato, que era la significación histórica del radicalismo, su escisión interna entre un radicalismo irigoyenista y un radicalismo alvearista, que era el que había predominado en esa época, en el 45, y que por eso, porque había predominado, tributaba a la, digamos, Irigoyen se hubiera revuelto en su tumba si lo hubiera visto, tributaba en la Unión Democrática Antiperonista junto a la oligarquía que había combatido y derribado a Irigoyen del gobierno en 1930. Pero como esta gente de Frente Obrero, que fueron el núcleo intelectual que originó lo que después se llamó la Izquierda Nacional, tenían una visión sólida, construida sobre la significación histórica del irigoyenismo, de lo que había significado antes, en el mismo sentido, el movimiento de Roca, porque miles de provincianos pobres habían concurrido con el ejército de Roca a Buenos Aires a derrotar definitivamente a la oligarquía del puerto, que había sumergido a la Argentina durante 70 años. Y entonces la participación de ese interior provinciano que había seguido los caudillos federales como el Chacho Peñalosa, como Facundo Quiroga, como el federalismo del litoral de Santa Fe, Corrientes, se jugaron el pellejo en las batallas de los 80 para transformar a Buenos Aires en la capital federal, que sea dicho paso, la Constitución del 94 después transformó en la Cava, que era una acción claramente militarista y portuaria. Tenían conciencia de que estaban llevando adelante, bajo la jefatura de Roca, la misma batalla que habían librado antes contra Rivadavia y contra Mitre. Entonces, la comprensión de cómo se han sucedido los movimientos nacionales y populares en la historia argentina, de dónde han estado posicionadas nuestras mayorías, es fundamental a la hora de posicionarse en la actualidad nacional. Y por eso creo que vale la pena insistir en que la conciencia histórica es parte constitutiva de la conciencia política y, en consecuencia, de la posibilidad de que nos posicionemos con certeza en cada momento de la vida argentina. Algo parecido yo podría decir sobre el tema de Malvinas, porque recuerdo cuando me levanté el 2 de abril para ir a trabajar y me enteré de que el gobierno argentino había tomado Malvinas, y supe inmediatamente la posición que había que tomar frente a eso. Y no necesité consultarla con nadie. Y lo mismo le ocurrió a gente que formaba parte de la misma corriente de ideas a la cual yo he pertenecido siempre, porque todos habíamos visto alguna vez un texto, sin ser trotskistas, un texto de León Trotsky, donde León Trotsky decía que como el mundo estaba dividido en países imperialistas y países coloniales y semicoloniales, y esa era la división fundamental a escala internacional, cuando un país de la periferia se enfrentaba a un país imperialista, gobernara quien gobernara en el país periférico, había que respaldar esa lucha contra el país imperialista, aun
en el caso de que el país imperialista estuviera presidido por un partido laborista o socialdemócrata. Entonces, después de recibir esa lección sintética, bueno, no hacía falta pensar mucho para decir que a pesar de que Galtieri era Galtieri, el acto de toma de posesión de Malvinas y el enfrentamiento que se venía con el Imperio Británico era algo frente a lo cual un patriota de la Argentina no podía dudar. Haciendo gorda la vista, pero son coimisionistas de los tilingos más grandes. Al tiempo, ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta y envidia la camiseta de jugadores contrarios. Y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta. Lo propio no tiene historia, mientras la historia se empaña. Si sos criollo y te das maña, serás leído, nunca culto. Mientras el gringo hace bulto y nos corre con la vaina.